Muy bien, vamos a conversar de inmediato con Andrés Gómez de la Torre. Él es ex jefe de DINI y un especialista en seguridad. A propósito de lo que está ocurriendo en Ecuador, el día de hoy enterraron al candidato Fernando Villavicencio, que como ustedes saben fue baleado por un grupo de sicarios. Las imágenes dieron la vuelta al mundo, generaron una conmoción en el país que se alista a elegir un nuevo presidente. Este domingo es el debate, este cronograma continúa, no se va a aplazar, pero ¿de qué estamos hablando y cómo el Perú se puede ver reflejado en una realidad como la ecuatoriana? Cuando tomamos conocimiento anoche de que se ocurrió lo mismo con una candidata a la Asamblea Nacional, al Congreso ecuatoriano también, un atentado del que ella pudo librar. Pero vamos, no son todos los casos. Estas imágenes son realmente tristes por el impacto que tienen para la vida de la familia, del candidato, por supuesto, pero sobre todo cuando uno analiza las circunstancias, disparos acá a la frente, a pesar de que él estaba rodeado de seguridad a la salida de un mitin. Vamos, ¿quiénes están detrás? No son solo los sicarios, sino los autores intelectuales de esto. Andrés, ¿cuál es tu lectura sobre lo que está ocurriendo en Ecuador? ¿Es solo narcotráfico? Porque lo que se dice es que se ha posicionado en los puertos que tiene Ecuador, ¿no? Este punto de salida para la droga por ahí, y que ahí ha cobrado una fuerza importante. Correcto, un pequeño apunte móvil. He sido exdirector de la escuela de servicio de inteligencia, no de la DINI. Sí, un pequeño apunte, sí, he sido director de la Escuela Nacional de Inteligencia. Correcto. Bueno, en primer lugar, es un hecho de violencia, nuestra solidaridad con la República del Ecuador, con la cual nuestras relaciones están en un óptimo nivel. El día de ayer ha sido su efemérides, triste efemérides, su fiesta nacional, pero nuestra solidaridad. Recordar que se cumplen 25 años del Tratado de Paz, que terminó los temas pendientes y la relación es óptima. Y hay una solidaridad muy fuerte entre Perú y Ecuador. Nuestra relación ya no es suma cero, y estamos por un buen camino. Y en ese sentido, ¿qué cosa es lo preocupante? Efectivamente que en el Ecuador en los últimos años se ha disparado el tema de lo que es el tráfico de drogas y la producción de drogas. Es decir, Ecuador ha transitado progresivamente, Mávila, de tener la categoría o la calidad de país tráfico de drogas y ha adquirido la calidad ya de exportador. Y en ese sentido, si uno analiza lo que ha pasado, porque este es la punta del iceberg, este asesinato, veremos que hay actores internacionales que están influyendo, actores no estatales, ¿no? Y podemos identificar por lo menos hasta 3, claramente. Uno que viene de México, que son los cárteles, hay disputas entre los cárteles, básicamente por el tema de la comercialización. 2, Venezuela, Tren de Aragua, que se ha escrito hasta libros, ríos de tinta sobre el Tren de Aragua, con nexos con el gobierno bolivariano, ¿no?, del proyecto chavista. Y también, hay que decirlo, también el proceso de paz colombiano que ha terminado con la negociación con la FARC ha resultado como consecuencia la existencia de unas famosas disidencias. Claro. ¿No? Entonces, ¿por qué? Porque en estos días, y el primer logro de la Policía Nacional Ecuatoriana, PNE, es la captura de varios ciudadanos de nacionalidad colombiana. Colombiana, claro. Correcto. Todos los detenidos son colombianos, el que muere también es colombiano. Correcto. Ahora, el presidente Lasso le pidió apoyo al FBI. Es correcto. ¿No? Para investigar lo que había ocurrido y llegar hasta el final. Y uno de los hallazgos ha sido mensajes intercambiados entre algunos de los detenidos precisamente, ¿no? Se ha encontrado en sus celulares con gente vinculada a la política en Ecuador. Esto te habla ya de una penetración. Lasso ha dicho, es un crimen político. Es decir, no se trata solamente de una mafia, sino que esta mafia ya tiene gente en el poder. Correcto. En el poder formal. Correcto, correcto. Y lo lamentable es que ya se está haciendo un paralelismo. Cuidado con los conceptos, Mávila. Hablar libremente de Estado fallido, cuidado con los conceptos, se quiere más a fondo. Da pena y da preocupación que ya se esté diciendo que Ecuador se está colombianizando en el sentido de que se está configurando un escenario como era la Colombia de los años 80 y de los años 90. Y
por dos ejemplos. El primero, el asesinato de Galán, el candidato presidencial en Colombia, y un hecho que ha pasado desapercibido, que hay que tenerlo en cuenta, que hace poco tiempo atrás fue asesinado el presidente de Haití, Moisés, y se identificó también a ciudadanos de nacionalidad colombiana, porque el proceso de paz efectivo que se ha realizado con la FARC ha determinado la existencia. Hay negociaciones con el ELN también, que es otro en curso, ¿no? Pero no solamente hay disidencias, sino hay militares en retiro, privatización de la seguridad, industria del crimen. Hay una mezcla muy complicada que hace que este tema sea o tenga características muy transnacionales. No es un tema específico, ¿no? Que sufre el Estado ecuatoriano. Hay fuerzas y actores externos que están incidiendo fuertemente. Y finalmente, con lo que tú decías, efectivamente, los puertos del Ecuador se ha configurado un escenario a partir del cual el tráfico ilícito de drogas, la exportación va por los puertos ecuatorianos, y hay ya ciertos ejes geográficos, ¿no?, a partir de los cuales hay muchos puntos ya identificados, sobre todo costa ecuatoriana, que ya está subiendo a la sierra, por cierto, que están obviamente azotados por esta violencia, el crimen organizado, del narcotráfico, etcétera. Somos parte de la cadena del narcotráfico, sin duda. El Perú es parte. Sin duda, sin duda. ¿Podemos llegar a convertirnos en Ecuador? Bueno, justamente esa es la preocupación. Sobre todo cuando en los últimos días hemos sido testigos también, el sicariato aumentó en nuestro país increíblemente. Correcto, sí. Este magnicidio sucedido en el Ecuador nos hace reflexionar sobre muchas cosas, sobre muchas medidas que hay que tomar. Una de ellas para el gobierno, insistir en la Dirección Nacional de Inteligencia, la DINI, que heredó el gobierno de la presidenta Dina Boluarte, que está en escombros, está hecha añicos por una administración, ya se sabe cuál es, la de Pedro Castillo, que es una primera línea de defensa. Luego insistieron en una reforma policial importante, ¿no? Una reforma de la policía. Han habido algunos anuncios del ministro de Interior, Vicente Romero, en el sentido que en la porosa frontera bilateral peruano-ecuatoriana, por donde han entrado masivamente migrantes venezolanos, lo hemos visto en tu programa, recordarás, ¿no? Hay que ajustar un poco una política de contención, hay que cooperar mucho, este es un tema internacional, transnacional, regional, no se puede ver la cosa aisladamente. En general, el gobierno debe tener muchas tareas y tener mucho cuidado con el tratamiento de este tema que se está desbordando, que es una crisis regional, no es una crisis exclusiva del Ecuador. En cuanto a la penetración del Estado y de los actores políticos, tú dirías ahí, ¿qué deberíamos hacer al margen de la lucha contra las mafias? Porque hábilmente, sobre todo en países con democracias que pueden estar en momentos de crisis como en la que nosotros hemos vivido, con partidos que no son lo suficientemente sólidos, por lo tanto la gente no se agrupa en torno a ideales ni a visiones de país, sino que se convierten simplemente en combis donde se sube aquel que quiere ganar algo, ¿no? Es fácil infiltrar estas organizaciones políticas con elementos que puedan defender finalmente o hacer de topos y tener información de fuentes oficiales para estas mafias. En el Perú, ¿ese es un riesgo? Sí, naturalmente que sí. Y nuevamente, cuando nos vemos en el espejo de esta frase cliché o eslogan que dice que el Ecuador está asumiendo la categoría de colombianizado por los 80 y 90, vemos cómo los grupos de narcotraficantes mutados después en bandas criminales, etcétera, tomaron prácticamente el Estado boliviano, al Estado colombiano, lo secuestraron, estos conceptos de Estado fallidos, etcétera, de tal manera que aquí hay varias aristas. Una de ellas es el sector interior, otra ya es la inteligencia estratégica, que es fundamental, otra ya es una profunda reforma policial para enfrentar, digamos, la fuerza que tienen no solamente estos grupos de sicarios, criminales en el nivel de seguridad ciudadana, sino también en nivel estratégico. Hay muchas tareas y la reforma política obviamente que tiene que estar acompañada para una mejora de lo que es y un monitoreo de lo que es la situación interna de los partidos políticos, ¿no? ¿Cuál es la situación del país? Tú decías, bueno, son los puertos ecuatorianos, Ecuador ha mutado, ya no es solamente un lugar de tránsito, sino que ya es exportador. ¿El Perú hoy qué papel cumple? Mira, geopolíticamente hablando, claro, en ese mapa del narcotráfico. Cuando el año 2007 asume el Ministerio de Defensa, el canciller, porque fue canciller Alan Wagner, se habló de que había una triada de elementos para definir el concepto de lo que eran las amenazas no convencionales. Uno, el Plan Putumayo, Río Putumayo, porosísima frontera también con Colombia.
porque había eventualmente información que había migración de justamente estos grupos armados ilegales en Colombia, el plan Brian, que lo tenemos en este momento, y finalmente algo muy importante que no se llevó a cabo por falta de financiamiento, el plan Costa Norte. Justamente era eso, y desde el 2007 ya existían los indicadores de justamente esta mutación del narcotráfico y de las nuevas rutas del narcotráfico a partir de la dimensión portuaria. Entonces estamos hablando de que el Perú tampoco ha estado ajeno o no le ha llegado esto como una sorpresa, porque ya existía el 2007, digamos, políticas de defensa nacional, de seguridad nacional vinculadas a este tema, con este famoso plan Costa Norte que lamentablemente se frustró, con lo que pasa siempre, y sin falta de financiamiento, por supuesto, ¿no? Los remanentes de Sendero Luminoso, del terrorismo, que se plegaron y se pusieron a disposición justamente del narcotráfico, ¿no? Correcto, y fíjate que en el Ecuador es impresionante, hay un eje denominado eje Manabí-Esmeraldas, el Golfo de Guayaquil, ya que está muy bien identificado, y la zona norte que colinda con Colombia ecuatoriana. En alguna oportunidad hubo un analista ecuatoriano que dijo, es el Braen ecuatoriano. Así lo ubicó, es el Braen, esa zona de alta violencia en la frontera bilateral ecuatoriano-colombiana. Entonces mira tú todas estas aristas estratégicas que tenemos encima y que tenemos que afrontar y que el Estado debe dar una respuesta clara. De acuerdo. Andrés, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí, sobre todo para tratar de entender todas las aristas que tiene un hecho. No se trata únicamente de un atentado que lamentamos, por supuesto, y que ha llevado al vecino país a estar 3 días de luto y 60 de estado de excepción, sino lo que hay detrás y cómo eso también nos afecta, porque Ecuador no es una isla. Ya hay conexiones internacionales plenamente identificadas y lo que están viviendo ellos lo podríamos vivir nosotros de no tomar las medidas adecuadas. Vamos, antes de ir a la pausa, con un tuit de la Fiscalía a esta hora con relación a lo que ha ocurrido en el colegio Leoncio Prado, donde se pudo registrar imágenes de alumnos desnudos que fueron obligados a formarse en los patios de esa institución. El Ministerio de Defensa condenó lo ocurrido y dispuso el relevo del director, pero el Ministerio Público ha puesto lo siguiente: la Fiscalía Penal Supraprovincial especializada en Derechos Humanos e Interculturalidad abrió investigación preliminar contra los que resultan responsables del presunto delito de tortura tras supuestos abusos cometidos en agravio de estudiantes del Colegio Militar Leoncio Prado. Y ha dispuesto que la institución remita los nombres de los estudiantes afectados para iniciar las investigaciones, así como de los profesores o instructores que tuvieron a su cargo a este grupo de estudiantes y el traslado de esta disposición, quienes dispusieron precisamente que se formaran ellos de esta manera en los patios, como se ha apreciado en una imagen. Vamos a ir a la pausa.